Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. La piel esmeralda de Salaria brillaba con sudor mientras presionaba su rodilla contra el pecho del humano, sujetándolo contra el suelo abrasador del cañón. Su ardiente cabello rojo trenzado con cuentas de hueso rituales que marcaban sus muertes, azotado por el viento caliente como llamas contra su rostro anguloso. La daga ceremonial que sostenía, forjada con el hierro meteórico que cayó cuando sus antepasados reclamaron este mundo por primera vez, captó la luz a través de reflejos carmesí en las paredes del cañón. El humano debajo de ella debería haber estado gritando, debería haber estado rogando. En cambio, yacía allí con una calma exasperante, su rostro desgastado dividido por una sonrisa que revelaba dientes demasiado blancos para alguien que había pasado años en las colonias exteriores. La sangre goteaba de una herida por encima de su ojo izquierdo, y su chaleco táctico fue arrancado de su brutal persecución a través del terreno afilado, pero sus ojos grises no tenían miedo. ¿Alguna última palabra, humano? La voz de Salaria era un gruñido depredador, el acento de su gente le daba un toque áspero a la lengua estándar. La hoja flotaba a centímetros de su garganta, firme a pesar de su corazón acelerado. Este asesinato restauraría su honor. Esta muerte demostraría que pertenecía a los mejores cazadores de su clan. La sonrisa del humano se ensanchó. Sí. Su voz era áspera por la deshidratación, teñida con un acento que ella no podía colocar. Lo está sosteniendo mal. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Equivocada. Ella era Salaria de la cacería carmesí, entrenada desde su nacimiento en las 17 formas de matar. Heredero de un legado Blade que se remonta a 14 generaciones. Su agarre era perfecto. Pulgar posicionado para un control máximo. Dedos envueltos con la tensión precisa que enseñan los propios maestros de la espada. La rabia estalló en su pecho, caliente como el aire del desierto, con un gruñido que habría hecho huir aterrorizado a un acosador del cañón. Golpeó hacia abajo con todas sus fuerzas, pero sucedió algo imposible. La humana se movió, no dramáticamente, no con la salvaje desesperación de su presa, sino con un cambio sutil que pareció redirigir la fuerza misma de su ataque. Su muñeca se torció, su agarre perfectamente entrenado flaqueó, y la espada antigua que había probado la sangre de cientos se deslizó de sus dedos como agua. La daga se incrustó en la arena con un suave susurro, con la empuñadura adornada erguida como una lápida. Salaria miró su mano vacía en estado de shock. Se sentó lentamente, cepillando arena de su camisa rasgada. Te lo dije, dijo, esa sonrisa insufrible que aún sonaba en las comisuras de su boca. En 23 ciclos de vida, nunca había perdido el agarre de una espada. Era imposible. Fue humillante. ¿Cómo? La palabra escapó de sus labios como una oración a los dioses en los que había dejado de creer. El Alex humano que recordaba de la publicación de recompensas. Lentamente buscó su cantimplora de agua. ¿Te importa si bebo? Los desiertos tienen una forma de hacer que la filosofía tenga sed de trabajo. Ella debería haberse abalanzado por su espada. Debería haberlo estrangulado con sus propias manos. Debería haber activado las cargas de plasma en su cinturón y haber puesto fin a esta burla de una vez por todas. En cambio, se encontró asintiendo. Alex bebió un trago largo, con la garganta trabajando mientras tragaba. Cuando bajó la cantimplora, su expresión había cambiado de diversión a algo parecido a curiosidad. ¿De verdad quieres saberlo? Dímelo. Las palabras salieron como una orden, pero Salaria pudo escuchar el borde desesperado en su propia voz. Tu agarre es técnicamente perfecto, dijo Alex, acomodándose contra una roca con el aire informal de alguien discutiendo el clima. Incluso de libros de texto. Supongo que has estado entrenando desde que podías caminar. Ya que podía sostener acero, admitió, odiándose a sí misma por responder. Eso pensé. Tienes todas las formas abajo, toda la memoria muscular. Pero te agarras como alguien que nunca ha tenido miedo de perder su arma. Sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que le ponía la piel de gallina. El problema es que, en el momento en que estás seguro de que no puedes perder algo, ya lo has perdido.
La filosofía no tenía sentido para ella, pero la demostración había sido innegable. Salaria tomó su daga, la sacó de la arena y revisó la hoja en busca de daños. El hierro meteórico estaba ileso, su filo aún lo suficientemente afilado como para partirse un cabello. Se acomodó en su postura, la séptima forma diseñada para matar a corta distancia, y levantó el arma. «Muéstrame de nuevo», exigió ella. Alex negó con la cabeza. «Nah. Una vez fue suficiente para aclarar mi punto». Le dije, «Muéstrame». Las palabras salieron como un rugido que resonó en las paredes del cañón, pero Alex ni siquiera se inmutó. Y yo dije, «No». Se puso de pie, desempolvándose los pantalones con una calma enloquecedora. «No estás listo para aprender. Solo estás enojado porque alguien rompió tu juguete favorito». Antes de que Salaria pudiera responder, ya se estaba alejando, adentrándose más en el cañón con la puerta firme de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Ella lo vio irse, apretando la empuñadura de la daga hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella siguió sus huellas en la arena. Él no miró hacia atrás. El anfiteatro Crimson Hunt surgió de la roca viva, paredes calaveras resonando con el canto de las cuchillas mientras los jóvenes cazadores practicaban sus formas mortales. Salaria entró por la puerta principal, con la cabeza en alto a pesar de la falla que le ardía en el pecho como ácido. Los guerreros detuvieron su entrenamiento para verla pasar, sus expresiones pasaron de la expectativa a la confusión mientras tomaban sus manos vacías y su apariencia polvorienta. No llevaba trofeo, ni prueba de la muerte. Cuando llegó a la cámara central, ya se había corrido la voz. La matrona la esperó en el tribunal, un trono tallado en una sola pieza de piedra negra que había sido desgastada por siglos de uso. A su alrededor, los cazadores de élite del clan formaron un semicírculo, con sus propios trofeos brillando en sus cinturones y bandeliers. La matrona era antigua para los estándares de su gente. Su piel verde marcada con las cicatrices rituales que contaban la historia de cada muerte significativa que había cometido. Sus ojos, que alguna vez fueron tan feroces como gatos cazadores, se habían puesto pálidos con la edad, pero aún ardían con una intensidad que podía hacer que incluso la sangre del guerrero más valiente se enfriara. Salaria de la cacería carmesí. La voz de la matrona resonó por la cámara como el crujido de un látigo. Tenías la tarea de reclamar la cabeza del mercenario humano que se atrevió a invadir nuestros sagrados terrenos de caza. ¿Dónde está tu trofeo? El silencio en la cámara era absoluto. Salaria podía sentir el peso de docenas de ojos sobre ella, podía sentir la anticipación y el desprecio apenas disimulado de sus rivales. Entre ellos se encontraba Katara, su némesis de la infancia, cuya sonrisa era afilada como cualquier espada. «Me encontré con el objetivo», dijo Salaria, con la voz firme a pesar del caos en su corazón. «Pero no lo reclamé». Una oleada de murmullos conmocionados recorrió a los cazadores reunidos. La matrona levantó una mano con garras y el silencio cayó como un golpe de martillo. «No lo reclamaste», repitió la matrona, con un tono peligrosamente suave. «Explícate». ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido en el cañón? ¿Cómo podía expresar con palabras el momento en que su certeza se había desmoronado? Cuando todo lo que le habían enseñado sobre fuerza y habilidad había resultado insuficiente. Él escapó, dijo finalmente, la mentira sabía a ceniza en su boca. La risa de Kit sonó como el grito de un pájaro portador. Escapó de Salaria el vencejo. Salaria la mano corta. Su voz goteaba de falsa sorpresa. ¡Qué extraordinario! Silencio. La orden de la matrona resonó por la cámara, pero sus pálidos ojos permanecieron fijos en Salaria. Te avergüenzas a ti mismo y a tu linaje con este fracaso. La voz de la matrona crujió como un látigo. Durante 14 generaciones, tu linaje ha dado honor a la cacería carmesí. Te dieron una tarea. En cambio, regresaste con las manos vacías. El bastón ceremonial golpeó la piedra 3 veces. Salaria de la cacería carmesí, por la presente eres expulsado. Regresa solo cuando hayas reclamado la cabeza de tu cantera o hayas encontrado una digna tuya. Salaria huyó al desierto, su exilio ardiendo detrás de ella como un funeral pag.
3 días después, lo encontró en las ruinas de una antigua estación de paso. Sus muros derruidos son testimonio de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Alex se sentó a la sombra de un arco roto, limpiando metódicamente un rifle de plasma que parecía haber visto acción en una docena de mundos. Él no levantó la vista cuando ella se acercó. No reconoció su presencia hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para atacar. Te tomó más tiempo de lo que esperaba, dijo conversacionalmente, aún concentrado en su arma. Supuse que volverías hoy mismo. La mano de Salaria descansaba sobre la empuñadura de su daga, pero no hizo ademán de desenvainarla. El recuerdo de su humillación en el cañón seguía vivo, una herida que palpitaba con cada latido. ¿Por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad? Por la misma razón por la que no intentas matarme ahora. ¿Quieres entender más que vengarte? Enséñame qué hiciste. ¿Cómo me hiciste perder el control? Alex se rió. No estás listo para esa lección. Estás desesperado. Cuando puedas admitir que todo lo que sabes podría estar mal, ven a buscarme. Empezó a alejarse, pero la voz de Salaria lo detuvo. ¿A dónde vas? Al sur. Hay un puesto comercial a unos 3 días de aquí. Creo que me reabasteceré. Quizás pueda escapar de esta isla antes de que tu gente decida enviar a alguien más competente tras de mí. El insulto casual debería haberla enfurecido, pero en cambio, Salaria se sintió extrañamente impresionada por su audacia. Voy contigo. Alex se volvió, con expresión escéptica. Ni hablar. Dijiste que necesito tiempo y experiencia. Puedo obtener ambas cosas siguiéndote. ¿Y qué te hace pensar que quiero compañía, especialmente compañía contratada para matarme? Salaria sostuvo su mirada fijamente. Porque podrías haberme matado. Hace 3 días, y no lo hiciste. Porque podrías haberme matado ahora mismo y no lo hiciste. Sean cuales sean tus razones, no quieres que muera. Alex la observó durante un largo rato, luego negó con la cabeza con una sonrisa irónica. O eres muy valiente o muy estúpida. Estoy exiliada, dijo Salaria simplemente. ¿Qué más da? Bien, pero lo haremos a mi manera. Sígueme. Nada de debate sobre honor o tradición. Las palabras chocaron contra todos sus instintos, pero Salaria asintió. Alex se echó la mochila al hombro y empezó a caminar. Entonces vamos, niña. Sí. Mantén esa espada enfundada a menos que te diga lo contrario. La forma en que la sujetas revela a todos qué clase de luchadora eres. ¿Qué clase es esa? La sonrisa de Alex era afilada como un arma. De la que nunca ha tenido miedo. Caminaron en silencio. Alex se movía con una confianza despreocupada mientras escudriñaba constantemente en busca de amenazas. Salaria se sorprendió estudiándolo. Marcado, experimentado, peligroso, pero con una atención que parecía captarlo todo. Estás mirando fijamente, dijo Alex sin volverse. Estoy observando. Inténtalo de nuevo. ¿Qué ves? Salaria se concentró. Sueles mirar más hacia la derecha. Revisas tu retaguardia cada 30 segundos. Eres cuidadosa, pero no paranoica. Esperas problemas, pero no les temes. Ahora empiezas a comprender que el miedo y la precaución no son lo mismo. ¿Es por eso que no me temías en el cañón? Sí te temí, dijo Alex, sorprendiéndola. Temía lo que representabas. Certeza ciega, convicción absoluta. Esas son las cosas más peligrosas del universo. Antes de que Salaria pudiera preguntar a qué se refería, Alex se detuvo de repente y levantó una mano. Ella se quedó paralizada, sus sentidos extendiéndose automáticamente. Allí estaba, el zumbido casi inaudible de los motores repulsores acercándose. Invasores, susurró Alex, ya dirigiéndose hacia la cobertura de un afloramiento rocoso cercano. 3 vehículos, tal vez 4. Se mueven rápido. La mano de Salaria se movió instintivamente hacia su daga, pero Alex le sujetó la muñeca. Todavía no. Primera regla de supervivencia, no luches a menos que sea necesario.
Segunda regla, si tienes que luchar, asegúrate de ganar. Se agacharon tras las rocas mientras los vehículos de los asaltantes coronaban una loma cercana, con sus motores rugiendo como bancees. Las máquinas eran un batiburrillo de piezas de desguace. Parte Spide, parte tanque, parte pesadilla. Las armas sobresalían de cada punto de anclaje disponible, y las tripulaciones que las manejaban parecían haber sido reunidas bajo la misma filosofía caótica. Esclavistas, identificó Alex con voz sombría. Probablemente operando en las rutas comerciales entre aquí y las colonias exteriores. Malas noticias para nosotros. ¿Por qué? Porque tienen sensores que pueden rastrear firmas térmicas a kilómetros de distancia. Ya nos han visto. Como para confirmar sus palabras, el vehículo líder cambió repentinamente de rumbo, dirigiéndose directamente hacia su posición. Los demás lo siguieron, desplegándose en una clásica formación de caza que cortaría cualquier intento de escape. Entonces luchamos, dijo Salaria, desenvainando su espada. No así. La mano de Alex cubrió la suya con suavidad, obligándola a. Alex enfundó su arma. Observen y aprendan. Los asaltantes se acercaban a toda velocidad, levantando nubes de polvo que oscurecían el desierto como una tormenta de arena. Salaria podía ver sus rostros, marcados, brutales, ansiosos de violencia. Contó al menos una docena de combatientes repartidos en 4 vehículos, todos armados con armas capaces de convertir a una persona en vapor. Alex se puso de pie. Salaria lo miró incrédula mientras salía de detrás de su cobertura, con las manos en alto en aparente señal de rendición. Los asaltantes lo vieron de inmediato y sus vehículos redujeron la velocidad al acercarse. El líder, un bruto enorme con más metal que carne en el rostro, desmontó y avanzó con paso firme. Sostenía con despreocupación un lanzador de plazaca en una de sus enormes manos. Vaya, vaya, la voz del líder resonó como metal chirriando. ¿Qué tenemos aquí? Parece que alguien se ha perdido. Muy perdido, asintió Alex amablemente. Me llamo Morrison, chatarrero independiente. Solo intento llegar al puesto comercial de Broken Span. ¿Morrison, eh? Los ojos aumentados del saqueador brillaron con una luz interna mientras realizaba una especie de escaneo. No apareces en ninguna de nuestras bases de datos, Morrison. Eso es porque pago una buena suma para mantenerme fuera de ellas. La sonrisa de Alex era autocrítica. Hay que ganarse la vida, ¿sabes? El saqueador soltó una carcajada, un sonido como de cristales rotos. Oh, nos vas a dar de comer. De acuerdo. Tú y esa bonita pieza verde escondida tras las rocas. Salaria se puso tensa, pero la voz de Alex siguió siendo coloquial. Mira, ahí es donde podríamos tener un problema. No es muy de compartir. Aprenderá. Puede ser, pero aquí está la cuestión. La postura de Alex cambió casi imperceptiblemente, apoyando su peso en las puntas de los pies. No soy muy de enseñar. Lo que sucedió a continuación duró menos de 3 segundos. Alex se movió como un rayo, atacando. Alex le apretó la muñeca al líder de los asaltantes y lo derribó con una presión en un nervio. Rodando tras el vehículo del líder caído, sus manos encontraron el panel de mantenimiento. Todos los vehículos recuperados tienen uno, exclamó. Nunca los aseguran bien. El vehículo se estrelló entre chispas y escombros. Alex se movió con agilidad entre los asaltantes restantes, interceptando el hachazo de uno y aprovechando el impulso para estamparlo contra el suelo, y lanzando arena contra el rifle de plasma de otro hasta que explotó. El entorno, gritó Alex. Úsalo todo. Salara empezó a comprender. El desierto no era solo un campo de batalla. Era un arma. La arena podía cegar o atascar mecanismos. Las rocas podían usarse como cobertura o proyectiles. La posición del sol podía crear sombras o hacer que los oponentes lucharan mirando a contraluz. Empezó a moverse de forma diferente, utilizando estos elementos como extensiones de sus propias habilidades. Cuando un asaltante la acorraló contra una roca, no lo enfrentó de frente. En lugar de eso, rodó hacia un lado y dejó que su impulso lo empujara contra la piedra.
cuando otro intentó inmovilizarla con una cobertura. En medio del fuego, usó la superficie reflectante de un vehículo accidentado para cegarlo antes de asestarle el golpe final. La lucha terminó en minutos. Los asaltantes supervivientes huyeron en sus vehículos restantes, dejando atrás a sus muertos y heridos. Salaria permanecía de pie entre los restos, con la hoja limpia a pesar de la violencia. Respiraba con dificultad, pero eufórica. No está mal, dijo Alex, revisando a uno de los enemigos caídos en busca de suministros útiles. Estás empezando a pensar en lugar de solo reaccionar. ¿Era eso a lo que te referías en el cañón? Alex levantó la vista de su búsqueda. Su expresión era pensativa. En parte. Estás aprendiendo a ver el panorama completo en lugar de solo concentrarte en tu objetivo. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Entender por qué estás luchando en primer lugar. Alex sostenía un reciclador de agua recuperado. Vamos. Tenemos que cubrir terreno antes de que regresen con refuerzos. La roca dio paso a una arena interminable. Solo Ead, ella y él. Me enseñó a pensar diferente, explicó mientras se refugiaban a la sombra de una torre de comunicaciones destruida. Cuando te superan en número 10-1, no puedes luchar como tu enemigo espera. Tienes que ser como el agua. Encontrar las grietas, fluir alrededor de los obstáculos, atacar donde están, sin defenderte. Pero tú eras soldado, dijo Salaria. Tenías entrenamiento, disciplina, estructura. ¿En qué se diferencia eso de lo que yo aprendí? Háblame de tu hermana. Salaria se dio la vuelta. No quiero hablar de eso. Primero te contaré sobre mi equipo. Éramos los mejores. 3 años juntos, 7 combates, sin perder a nadie. Y entonces los maté defendiendo una posición cuando deberíamos habernos retirado. Era demasiado orgullosa para admitir que a veces la retirada es la respuesta correcta. Salaria sintió un nudo en el pecho al reconocerlo. Mi hermana Vara debía heredar la espada de nuestra madre. En una guerra de clanes, aceptó el combate singular, pero dudó antes de asestar el golpe mortal. Quería demostrar primero su superioridad. El enemigo fingió debilidad y atacó cuando ella eligió la misericordia en lugar de la victoria. Así que has estado intentando demostrar que no cometerás sus errores y has fracasado estrepitosamente. Alex miró fijamente las estrellas dispersas por el cielo del desierto. Salaria siguió su mirada. Ustedes, los humanos, siempre se quedan mirando las estrellas. No, dijo Alex en voz baja. Solo las raras. Bien. Es lo primero sincero que dices. Alex se puso de pie. Estás librando la batalla equivocada. Tan absorta en ser digna de la espada de tu hermana, olvidaste preguntarte si la espada era digna de en quien podrías convertirte. Antes de que Salaria pudiera responder, Alex ya estaba de pie, cargando su mochila al hombro. Vamos. Nos quedan 2 horas de luz, y quiero llegar a ese puesto comercial antes de que los carroñeros se lleven el mejor botín. Caminaron en un cómodo silencio. La mente de Salaria bullía con nuevas posibilidades. El desierto a su alrededor comenzó a cambiar a medida que se acercaban a la civilización. Los escombros dispersos se convirtieron en asentamientos, y estos en un laberinto de estructuras prefabricadas y refugios improvisados que rodeaban los puestos comerciales como un cáncer metálico. La espina dorsal rota se extendía alrededor de un carguero estrellado. Su espina dorsal rota formaba la calle principal donde almas desesperadas buscaban un pasaje entre las estrellas. Alex se movía entre la multitud con una facilidad casi ensayada, pero Salaria se sintió abrumada por la presión de los cuerpos y la cacofonía de una docena de idiomas diferentes. Humanos se codeaban con especies que jamás había visto. Su aspecto variaba desde lo simplemente exótico hasta lo completamente alienígena. «Quédate cerca», murmuró Alex, con la mano apoyada despreocupadamente en su arma reglamentaria. Lugares como este devoran vivos a los desprevenidos. Encontraron alojamiento en un hostal que, siendo generosos, podría describirse como algo mejor que acampar en pleno desierto. 2 camas, un reciclador de agua que funcionaba intermitentemente y paredes tan finas que podían oír todas las conversaciones de las habitaciones contiguas.
Pero era un refugio, y después de días bajo el calor sofocante, Salaria se sintió agradecida incluso por esas modestas comodidades. Mañana vemos cómo nos las arreglamos para transportarnos, dijo Alex, dejándose caer en la cama con un suspiro cansado. Normalmente hay al menos un capitán de barco de carga dispuesto a llevar pasajeros, siempre que no sean muy exigentes con el destino. ¿Y luego qué?, preguntó Salaria. Luego cada uno sigue su camino. Yo te busco trabajo. Bueno, supongo que tú te las arreglas después del exilio. El desdén dolió más de lo que Salaria esperaba. En los últimos días, se había acostumbrado a la presencia constante de Alex, a su tranquila seguridad, a la forma en que cuestionaba sus suposiciones sin hacerla sentir tonta. La idea de regresar a la soledad, al ciclo interminable, le resultaba insoportable. La caza y la matanza que habían definido su existencia, de repente le parecieron insoportables. ¿Y si no quiero que nos separemos? Alex levantó la vista de su rifle, con una expresión indescifrable. ¿Qué sugieres? Dijiste que necesito tiempo y experiencia, viajar contigo. Enséñame lo que sabes sobre luchar, sobre pensar, sobre comprender el panorama general. No busco una compañera. No pido ser tu compañera. Pido ser tu alumna. Alex dejó a un lado su arma, sus ojos grises estudiando su rostro con esa incómoda intensidad que ella comenzaba a reconocer. ¿Y qué gano yo con esto? La pregunta tomó a Salaria por sorpresa. En su clan, el conocimiento se transmitía por linaje y mediante aprendizajes formales. La idea de negociar instrucción le resultaba ajena. ¿Qué quieres? Una respuesta sincera. Quiero entender por qué una guerrera alienígena de élite está tan desesperada por aprender de una mercenaria humana acabada que está dispuesta a abandonar todo lo que conoce. La verdad se le atascó en la garganta a Salaria como una piedra, demasiado grande y puntiaguda para tragar, demasiado pesada para escupir. Claro, Alex esperó con la paciencia de quien ha aprendido el valor del silencio. Y finalmente, las palabras brotaron. Porque todo lo que he conocido me ha fallado. Mi entrenamiento, mis tradiciones, mi comprensión de lo que significa ser fuerte. Todo se derrumbó en el momento en que me mostraste que sostenía mal mi espada. Y necesito saber qué sigue. Necesito saber quién soy cuando no me definen las expectativas de mis ancestros. Alex asintió lentamente, como si su respuesta confirmara algo que sospechaba. De acuerdo, te enseñaré. Pero lo haremos bien. Sin atajos. Sin precipitarte porque crees entender algo que no entiendes. Y sin volver con tu gente hasta que estés lista. ¿Cómo sabré cuándo estoy lista? La sonrisa de Alex era enigmática. Lo sabrás. Las semanas siguientes se convirtieron en un mar de sudor y comprensión gradual. Alex desmontó todo lo que sabía sobre combate, reconstruyéndolo desde cero. Él le enseñó a leer a sus oponentes a través de gestos sutiles, a ver el combate como una conversación donde cada movimiento era pregunta y respuesta. Todos tienen una historia, le explicó durante el entrenamiento. Cómo se mueven, respiran, empuñan las armas. Eso te dice quiénes son y cómo se quebrarán. Salaria aprendió a ver más allá de la amenaza inmediata para comprender el combate como una conversación entre oponentes donde cada movimiento era a la vez pregunta y respuesta. Empezó a apreciar la elegante economía del estilo de lucha de Alex, la forma en que nunca usaba más fuerza de la necesaria, nunca se comprometía con un ataque que lo dejara expuesto. Pero las lecciones más difíciles no tenían que ver con la lucha en sí. Tenían que ver con aprender a cuestionar las suposiciones que habían moldeado toda su visión del mundo. ¿Por qué luchas?, preguntó Alex una noche mientras estaban sentados alrededor de una pequeña fogata, compartiendo una comida de raciones procesadas en agua reciclada. Para proteger a mi gente, para defender el honor, para demostrar mi valía. Esas son todas motivaciones externas. Te pregunto por ti personalmente. Deja de lado las expectativas del clan, el legado familiar, la necesidad de demostrar algo a nadie. ¿Por qué, Salaria, elegiste empuñar armas contra otros seres vivos? La pregunta la atormentaba durante noches de insomnio y días interminables de viaje.
Se encontraba examinando sus recuerdos, buscando el momento en que matar se había vuelto tan natural como respirar. ¿Acaso alguna vez había tenido la opción, o simplemente había seguido el camino trazado por generaciones de ancestros, sin detenerse a considerar si era el camino que quería recorrer? La respuesta le llegó durante una pelea con usurpadores que intentaron apoderarse por la fuerza de un yacimiento en el que trabajaban. Salaria se encontró frente a 3 oponentes a la vez, cuyas armas de plasma llenaban el aire con energía letal. Pero en lugar del frío cálculo para el que había sido entrenada, sintió algo más, una feroz protección hacia Alex, quien estaba atrapado tras una cobertura insuficiente. Se movía como el agua, deslizándose entre sus ataques, utilizando su agresión en su contra. Cuando atacaba, lo hacía con precisión en lugar de brutalidad, incapacitando en lugar de matar. 2 de los usurpadores huyeron, poniendo a salvo a su compañero herido en lugar de continuar una lucha que ya no podían ganar. «Te contuviste», observó Alex mientras recogían su equipo disperso. «No intentaban matarnos», respondió Salaria, «solo asustarnos. Acabar con ellos por eso parecía excesivo». Alex sonrió, no con su habitual expresión sardónica, sino con una más cálida y sincera. «Ahora empiezas a comprender la diferencia entre fuerza y violencia». Con el paso de los meses, Salaria comenzó a ver el mundo con otros ojos. Aprendió a apreciar la complejidad de las decisiones morales, cómo el contexto podía transformar a héroes en villanos, y viceversa. Vio a Alex negociar para salir airosos de conflictos que podrían haber terminado en tragedia. Lo vio ofrecer ayuda a desconocidos que no tenían nada que ofrecer a cambio. Presenció sus silenciosos actos de misericordia hacia oponentes que momentos antes habían intentado matarlos. «La compasión no es debilidad», le dijo después de que ella cuestionara su decisión de compartir sus suministros médicos con los asaltantes heridos. «Es la máxima expresión de compasión. Expresión de fortaleza, la capacidad de ayudar a otros incluso cuando no pueden devolverte el favor». Pero fue el regreso a su mundo natal lo que realmente pondría a prueba todo lo aprendido. El mensaje los encontró en una estación comercial de la zona neutral, entregado por un mensajero bien pagado para encontrar a Salaria, sin importar a dónde la hubiera llevado su exilio. El paquete sellado llevaba la marca de la cacería carmesí, su contenido era breve y conciso: el clan se estaba muriendo. En los meses transcurridos desde el exilio de Salaria, la corrupción se había extendido entre los líderes como una plaga. La matrona había comenzado a ejecutar cazadores basándose en acusaciones susurradas y rencillas personales. Antiguas alianzas se habían roto. Rivales tradicionales se habían unido contra ellos, y los cimientos mismos de su sociedad se desmoronaban. «Me necesitan», dijo Salaria, mirando el mensaje con emociones encontradas. «¿De verdad?», preguntó Alex. «¿O necesitan a alguien a quien culpar cuando todo se derrumbe?». Era una pregunta válida, una que Salaria no podía responder con certeza. Pero mientras leía y releía las palabras desesperadas de los cazadores, había crecido con aquello con lo que sentía la obligación, no hacia el liderazgo del clan, sino hacia la gente que sufriría si la cacería carmesí caía. «Tengo que volver». Alex asintió, sin sorprenderse por su decisión. «Entonces volvemos». «¿Crees que voy a perderme la oportunidad de ver cómo termina esta historia?». El viaje de regreso duró 2 semanas, cruzando rutas espaciales que Salaria no había recorrido desde su juventud. Pero cuando finalmente descendieron a través de la atmósfera de su mundo natal, apenas reconoció el paisaje. El gran anfiteatro que había albergado a su gente durante generaciones estaba marcado por quemaduras de plasma y secciones derrumbadas. Los campos de entrenamiento donde había aprendido sus primeras técnicas de asesinato estaban vacíos, sus armas de práctica esparcidas y rotas. Aterrizaron en un pequeño puerto a varios kilómetros de la fortaleza del clan. Los contactos de Alex les proporcionaron transporte e información local. Lo que descubrieron fue peor de lo que el mensaje sugería. La matriarca se había declarado árbitra suprema del destino del clan, purgando a cualquiera que cuestionara sus decisiones cada vez más erráticas. Las leyes tradicionales habían sido suspendido, reemplazado por un reinado de terror que ya se había cobrado decenas de vidas.
Los cazadores que no habían huido al exilio estaban atrapados, demasiado asustados para hablar, pero igualmente temerosos de lo que su silencio propiciaba. Una clásica espiral descendente, observó Alex mientras estudiaban los informes de inteligencia. El liderazgo pierde legitimidad, redobla su control en lugar de abordar los problemas subyacentes, lo que erosiona aún más su legitimidad. Finalmente, todo el sistema colapsa. ¿Se puede detener? Depende. ¿Cuánta influencia conserva la tradición? ¿Hay ancianos respetados que puedan desafiar la autoridad de la matriarca? Salaria reflexionó sobre la pregunta que recorría la jerarquía del clan. Está el círculo de madres, las matriarcas de los principales linajes. Pero siempre se han plegado a la matriarca en asuntos de ley y costumbre. Entonces, debemos darles una razón para que dejen de hacerlo. Se acercaron a la fortaleza del clan al amparo de la oscuridad, empleando las habilidades de infiltración y sigilo que Alex le había enseñado a Salaria. Había menos guardias de los que deberían, y los que estaban de servicio parecían más centrados en vigilar a los enemigos internos que en las amenazas externas. La primera señal de la decadencia reinante llegó al alcanzar las cámaras exteriores. Los muros, antaño repletos de trofeos de grandes cacerías, ahora estaban decorados con las cabezas de miembros del clan ejecutados por traición. Salaria reconoció varios rostros, cazadores con los que había entrenado, ancianos respetados que habían cuestionado alguna decisión política menor, incluso jóvenes que no habían cometido más delito que nacer en el linaje equivocado. Esto es una locura, susurró Salaria con voz temblorosa de horror. Esto es miedo, corrigió Alex. Miedo a perder el poder, miedo a quedar expuestos como débiles, miedo a admitir errores. Hace que la gente haga cosas que jamás considerarían en circunstancias normales. Se adentraron en la fortaleza, evitando los pasillos principales donde aún patrullaban los guardias leales. El entrenamiento de Alex en infiltración les fue de gran utilidad. Lecciones sobre cómo leer espacios arquitectónicos y predecir patrones de seguridad les permitieron moverse como fantasmas por un lugar que debería haber sido inexpugnable. El sonido de voces los condujo a una de las cámaras ceremoniales más pequeñas, donde encontraron una escena que heló la sangre de Salaria. Katura estaba arrodillada en el centro de la sala, con las manos atadas a la espalda, mientras la matrona la vigilaba con una hoja de verdugo. «Estás acusada de sedición», dijo la matrona con voz grave, haciendo eco en las paredes de la cámara. «De sembrar mentiras y discordia entre los fieles, de cuestionar la legítima autoridad de tus superiores». La respuesta de Katura fue desafiante, a pesar de su precaria posición. «Cuestioné tu cordura, vieja bruja marchita». Hay una diferencia. El rostro de la matrona se contrajo de rabia. Tu linaje termina contigo, traidora. Que tu muerte sirva de lección a cualquiera que ose seguir tu ejemplo. Salaria dio un paso al frente, pero la mano de Alex en su brazo la detuvo. Todavía no, susurró. Error de ángulo. Demasiados guardias, ninguna vía de escape clara. Este no es el momento. La asesinarán. Y si entras ahora, correrás la misma suerte. ¿De qué servirás entonces? Fue la lección más dura que Alex le había enseñado. La disciplina de presenciar la injusticia cuando actuar de inmediato solo empeoraría las cosas. El instinto de Salaria le gritaba que interviniera, que desenvainara su espada y se abriera paso entre los guardias de la matrona. En cambio, se obligó a permanecer quieta, a pensar tácticamente en lugar de dejarse llevar por las emociones. La matrona alzó la espada del verdugo, cuyo filo brillaba a la luz de la antorcha. Pero antes de que pudiera atacar, otra voz rompió la opresiva atmósfera de la cámara. Invoco el derecho de desafío. Salaria se adentró en el centro de la cámara, con la espada desenvainada y lista. Él me mostró el miedo. Yo les mostraré la elección. Los cazadores reunidos guardaron silencio, leyendo la elección en sus ojos. No había vuelto a casa. Había venido a cambiarlo todo. Era una ley ancestral, raramente invocada, que permitía a un cazador exiliado regresar y enfrentarse al juicio mediante el combate. La matrona no podía negarse sin admitir que las viejas tradiciones ya no tenían vigencia y que esa admisión socavaría su autoridad más que cualquier rebelión abierta.
Pero en lugar de aceptar el desafío ella misma, la matrona se dirigió a su campeón, un cazador corpulento cuyas cicatrices contaban la historia de una docena de brutales campañas. Borash me defenderá. Que los dioses juzguen tu valía a través de su espada. Bor era todo lo que Salaria había aspirado a ser. Perfectamente entrenado, absolutamente disciplinado, totalmente comprometido con las tradiciones del clan. Se movió hacia el centro de la cámara con precisión mecánica, empuñando su arma con una firmeza digna de un manual. Salaria lo enfrentó al otro lado del suelo cubierto de arena, con su propia espada firme en la mano. Pero al adoptar su postura, se dio cuenta de que algo había cambiado. Las formas rígidas que una vez habían definido su comprensión del combate se sentían como muros de prisión, limitándola en lugar de empoderarla. Comienza, ordenó la matrona. Boras atacó de inmediato, su espada cortando el aire en arcos perfectos, como de manual. Salaria respondió a su ataque con técnicas que habrían sido familiares para cualquier miembro del clan, hasta que, de repente, dejaron de serlo. Comenzó a moverse como el agua, fluyendo alrededor de sus ataques en lugar de enfrentarlos directamente. Cuando él golpeaba alto, ella no estaba allí. Cuando él se comprometía a una estocada mortal, ella la desviaba con mínimo esfuerzo y contraatacaba desde un ángulo imposible. ¿Qué brujería es esta?, exigió Boras, retrocediendo con la confusión reflejada en su rostro marcado por las cicatrices. Nada de brujería, respondió Salaria, con la voz calmada a pesar de la danza mortal en la que estaban inmersos. Solo una forma diferente de ver. Comenzó a demostrar lo que Alex le había enseñado, utilizando el entorno como una extensión de sus habilidades. Las antorchas de las cámaras creaban patrones cambiantes de luz y sombra que ella usaba para confundir la percepción de profundidad de su oponente. La arena bajo sus pies se convirtió en un arma en sí misma, levantada para cegar o desplazada para desequilibrar. Pero más que técnica, ella usaba comprensión. Bors era producto del mismo sistema que la había creado. Entrenado a la perfección en formas que asumían que los oponentes lucharían según las mismas reglas. Al enfrentarse a alguien que luchaba con principios completamente distintos, su técnica perfecta se convirtió en una desventaja. El final llegó de repente. Bor se excedió en lo que debería haber sido el golpe final, su espada apuntando al corazón de Salaria con precisión mecánica. Pero ella no estaba donde la forma indicaba que debía estar. En cambio, estaba a su lado, con su propia arma apuntando a su garganta. Por un instante, la cámara quedó en silencio, salvo por su respiración agitada. Entonces Bas habló, con voz llena de respeto y admiración. ¿Cómo logras sujetar tu espada con tanta ligereza y, sin embargo, golpear con tanta precisión? Salaria miró su arma, como si la viera por primera vez. Su agarre era, en efecto, diferente. Flexible, adaptable, lista para cambiar según lo exigieran las circunstancias. Porque ya no temo perderla, dijo. Las palabras brotaban de una profunda comprensión. En lugar de asestar el golpe mortal que la tradición dictaba, Salaria retrocedió y bajó su arma. Reclamo la victoria, pero no tu vida. Luchaste con honor, Bores. Eso merece ser preservado. El gesto conmocionó a los cazadores reunidos. Perdonar a un oponente derrotado era algo sin precedentes, impensable, pero también innegablemente poderoso. Salaria había demostrado su superioridad en combate y luego su sabiduría a través de la misericordia. El rostro de la matrona estaba morado de rabia. Mátenlo. La ley lo exige. La ley es lo que nosotros hacemos de ella, interrumpió Salaria, con una voz que resonaba con nueva autoridad. Y yo elijo hacerla algo mejor que la venganza ciega. Se giró hacia los cazadores reunidos, y sus palabras llegaron a cada rincón de la sala. Miren a su alrededor. Miren en qué se han convertido nuestras tradiciones. Quienes una vez luchamos para proteger, ahora luchamos para destruir. Quienes una vez honramos la fuerza, ahora veneramos el miedo. Blasfemia, gritó la matrona. Aprésenla. Corrompe nuestras sagradas costumbres. Pero ninguno de los guardias se movió. La demostración de Salaria había hecho más que probar sus habilidades de combate. Les había mostrado una forma diferente de ser fuertes.
No busco destruir nuestras tradiciones, continuó Salaria. Busco cumplirlas. La primera ley de nuestro pueblo es que la fuerza protege a los débiles. ¿Cuándo olvidamos que la fuerza sin sabiduría es solo brutalidad? La cámara estalló en voces que discutían mientras los cazadores debatían sus palabras. Algunos exigían su ejecución inmediata, pero otros, más de los que Salaria se había atrevido a esperar, comenzaron a asentir con la cabeza. La corrupción que habían presenciado en los últimos meses había dejado a muchos preguntándose en qué se había convertido su clan. La matrona, viendo cómo su autoridad se desmoronaba, intentó desesperadamente recuperar el control. Guardias, les ordeno que ejecuten a esta traidora. Pero los guardias, como todos los demás en la cámara, escuchaban las palabras de Salaria con creciente comprensión. Al no moverse, el rostro de la matrona se contrajo con furia desesperada. Entonces lo haré yo misma. La antigua líder se abalanzó hacia adelante, con su espada desnuda en la mano. Pero la locura de la gente la había vuelto torpe, y Salaria esquivó el ataque con aparente facilidad. La matrona perdió el equilibrio y habría caído si Salaria no la hubiera sujetado del brazo. Por un instante, se quedaron paralizados. La joven exiliada apoyaba a la antigua líder que la había desterrado. Entonces la furia de la matrona se desvaneció, reemplazada por algo que podría haber sido vergüenza. He fallado, susurró, con la voz apenas audible. He destruido todo lo que juré proteger. No todo, dijo Salaria con suavidad. Todavía no. Una voz desde la entrada de las cámaras los interrumpió. Alex salió de las sombras con las manos en alto, indicando que no portaba armas. Discurso impresionante, dijo con naturalidad. Pero quizá deberías terminar con esto. Tu clan tiene problemas mayores que se acercan. Todas las miradas se volvieron hacia él, la confusión y la sospecha se reflejaban en los rostros de los cazadores. Salaria sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la cámara. ¿Qué problemas? Los sensores detectaron 3 cruceros de batalla saliendo del hiperespacio hace unos 20 minutos. Secuencias de segadores de hueso acercándose rápidamente. La expresión de Alex era sombría. Parece que tus enemigos han decidido que tu guerra civil hace que este sea el momento perfecto para ajustar cuentas pendientes. La cámara estalló en voces de asombro al comprender las implicaciones. Los segadores de huesos eran los enemigos más antiguos de la cacería carmesí, un clan rival cuya sed de conquista los había convertido en el terror de una docena de sistemas. Si venían con tanta fuerza, significaba que pretendían aniquilar al pueblo de Salaria de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Bas, olvidando su derrota anterior ante esta amenaza mayor. 2 horas, quizá 3 si tenemos suerte, respondió Alex. Depende de cuánto tiempo dediquen al bombardeo orbital antes de desplegar fuerzas terrestres. La matrona se irguió, la edad y la locura se desvanecieron al comprender la magnitud de la crisis. Entonces nos preparamos para la batalla. Alerten a todos los cazadores. Activen los sistemas de defensa. Con respeto, interrumpió Salaria. Ese es precisamente el enfoque equivocado. Todas las miradas en la cámara se volvieron hacia ella. Algunas furiosas, otras desesperadas por cualquier alternativa a la destrucción segura. Los segadores de huesos esperan que luchemos como guerreros, explicó Salaria, mientras su mente repasaba las posibilidades que el entrenamiento de Alex le había abierto. Esperan que los enfrentemos directamente, que muramos gloriosamente en combate mientras nos superan en número y potencia de fuego. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó Qatar, liberado durante la confusión. Salaria miró a Alex, viendo cómo se entendían. Luchamos como el agua. Durante la siguiente hora, Salaria se encontró en la extraña posición de comandar a los mismos cazadores que habían presenciado su exilio. Pero su demostración de habilidad en combate y su advertencia sobre la amenaza inminente le habían granjeado un respeto a regañadientes. E incluso sus antiguos rivales estaban dispuestos a escuchar su plan desesperado. Olvídense de las posiciones defensivas tradicionales, les dijo a los líderes reunidos. Los segadores de huesos saben dónde están, saben cómo contrarrestarlas.
En cambio, evacuamos la fortaleza por completo y nos dispersamos por el sistema de cañones. «Abandonen nuestro hogar a cobardes», protestó uno de los cazadores más veteranos. «Protejan a nuestra gente para que podamos recuperar nuestro hogar después», corrigió Salaria. Los cañones ofrecen cobertura natural, múltiples rutas de escape y un terreno que favorece las tácticas de pequeñas unidades sobre los asaltos masivos. Alex aportó su experiencia táctica, su conocimiento de la guerra asimétrica resultó invaluable al planificar su defensa poco convencional. En lugar de enfrentarse a la fuerza del enemigo con la suya, lo rodearían, atacando sus puntos débiles y retirándose antes de que los segadores de huesos pudieran desplegar su superior potencia de fuego. Ataques relámpago, hostigamiento, obligándolos a librar nuestra guerra en lugar de la suya, explicó Alex a los cazadores reunidos. Que cada metro les cueste sangre. Que se pregunten si esta conquista vale la pena. El plan era herético según los estándares tradicionales, pues abandonaba todo principio de honor y gloria que la cacería carmesí había atesorado durante generaciones. Pero mientras los cazadores observaban la fortaleza dañada, los lugares de ejecución en las cámaras vacías donde sus camaradas alguna vez entrenaron, comenzaron a comprender que los métodos tradicionales ya habían demostrado ser insuficientes. El asalto de los segadores de huesos se produjo exactamente como Alex había predicho. 3 enormes naves se posicionaron para bombardear y lanzaron una lluvia de fuego de plasma sobre las principales defensas de la fortaleza. Pero esas posiciones estaban vacías, su abandono había sido perfectamente sincronizado. Salaria observaba la destrucción desde un escondite en las paredes del cañón, sintiendo cada explosión como un golpe físico. El hogar donde había crecido estaba siendo destruido sistemáticamente. Siglos de historia reducidos a escoria y escombros. Pero la alternativa, ver morir a su gente en una última resistencia sin esperanza, habría sido infinitamente peor. Primeras oleadas aterrizando, informó Alex, rastreando los movimientos del enemigo con el equipo de sensores que me habían prestado. Parece que lo están apostando todo a un solo ataque. Bien por nosotros. Significa que no esperan resistencia. Los segadores de huesos avanzaron hacia la fortaleza con la confianza de conquistadores. Sus pesadas armaduras relucían y sus armas estaban listas. Encontraron cámaras vacías y posiciones abandonadas. Su victoria parecía completa antes incluso de que comenzara la verdadera lucha. Fue entonces cuando la gente de Salaria atacó. Los ataques llegaron. Aparecían por todas partes y de ninguna. Rayos de plasma desde posiciones ocultas, explosivos improvisados activados a distancia, ataques relámpago que dejaban a los escuadrones de segadores de huesos confundidos y diezmados. Los invasores se encontraban luchando contra un enemigo invisible en un terreno desconocido. Salaria lideraba personalmente uno de los equipos de ataque, empleando con la máxima eficacia todas las técnicas que Alex le había enseñado. Se movían por el sistema de cañones como fantasmas, apareciendo el tiempo justo para infligir daño antes de desvanecerse en pasadizos cuya existencia solo conocía la cacería carmesí. Pero los segadores de huesos eran guerreros experimentados y se adaptaron rápidamente a las tácticas poco convencionales. Su comandante, un bruto enorme llamado Garnas, cuya reputación se había forjado gracias a sus exitosas conquistas en 3 sistemas, comenzó a dividir sus fuerzas en unidades más pequeñas y móviles que pudieran perseguir a los atacantes. «Están aprendiendo», observó Alex mientras veían a los exploradores enemigos adentrarse en el sistema de cañones. «Tenemos que intensificar la ofensiva antes de que descubran todos nuestros escondites». Salaria asintió, mientras su mente ya procesaba la fase final de su desesperado plan. «Señala todos los equipos. Es hora de la convergencia». Lo que siguió fue la maniobra militar más compleja que la cacería carmesí jamás había intentado. En lugar de continuar con sus tácticas de ataque relámpago, todos los equipos de asalto dispersos comenzaron a converger en un único lugar, la arboleda sagrada, donde el clan había llevado a cabo sus rituales más importantes durante generaciones. Los segadores de huesos mordieron el anzuelo y sus diversas unidades se apresuraron a interceptar lo que parecía ser una concentración masiva de enemigos. Pero al llegar a la arboleda, encontraron algo inesperado. No una desesperada resistencia final, sino una trampa cuidadosamente preparada.
La arboleda sagrada era un anfiteatro natural. Sus paredes estaban laberínticas, con cuevas y pasadizos que ofrecían posiciones perfectas para tiradores ocultos. Pero más que eso, era un lugar de poder para el pueblo de Salaria. Un lugar con un peso emocional y espiritual que trascendía con creces su valor táctico. Garnos entró en la arboleda al frente de su guardia personal, con el arma en alto y listo para la masacre final. En cambio, encontró a Salaria esperándolo en el centro de la arboleda, con la espada desnuda en la mano. Reclamé el derecho de combate singular, anunció, y su voz resonó con claridad gracias a la acústica natural del lugar. Que esto se decida entre campeones, como en los viejos tiempos. El comandante de los segadores de huesos rió, con un sonido metálico chirriante. ¿Crees que soy tan ingenuo como para honrar antiguas costumbres? Mis guerreros te aniquilarán en el acto. Quizás, convino Salaria. Pero entonces tu victoria siempre llevará la mancha de la cobardía. Las generaciones futuras recordarán a Garnas como el conquistador que temió enfrentarse a un solo exiliado en combate justo. El desafío le caló hondo, tal como Salaria había previsto. Garnas había forjado su reputación tanto en su destreza personal como en su genio táctico, y la insinuación de que pudiera temer a algún oponente, especialmente a un cazador solitario de un clan conquistado, era intolerable. Muy bien, gruñó, haciendo retroceder a sus guerreros. Te mataré yo mismo y luego acabaré con tu gente a mi antojo. El duelo fue brutal. Garnas era más fuerte, más rápido, más experimentado, su manejo de la espada era magnífico en su violencia. Pero Salaria luchaba como el agua, esquivando sus ataques, utilizando su agresividad en su contra, aprovechando el terreno irregular de la arboleda. Quédate quieta y lucha. Rugió Garnas cuando su técnica perfecta no dio en el blanco. Estoy luchando, respondió Salaria con calma, solo que no de la forma que tú. El final llegó cuando Garnas se excedió en su ataque mortal. Salaria no estaba donde él esperaba. Estaba dentro de su guardia, su espada encontrando la brecha en su armadura. El comandante cayó, su arma rodando lejos. En lugar de asestar el golpe de gracia tradicional, Salaria retrocedió. Tu campeón ha sido derrotado, anunció, su voz resonando en cada rincón de la arboleda. El honor ha sido satisfecho. Toma tus naves y abandona nuestro espacio. No regreses. Por un momento, el silencio se tensó como un reverendo. Entonces Garnas habló, su voz cargada de dolor, pero sorprendentemente clara. Peleas como ningún guerrero. Jamás me había enfrentado a algo así. ¿Cómo te mueves con tanta seguridad sujetando la espada con tanta ligereza? Salaria miró su arma, viendo su reflejo en su superficie pulida. Porque he aprendido la diferencia entre sujetar y sujetar con fuerza, entre fuerza y rigidez, entre victoria y venganza. Extendió la mano al comandante caído, ayudándolo a levantarse a pesar de las protestas de ambos ejércitos. Hoy fuimos enemigos. Mañana quizá podamos ser algo distinto. Garnas la miró fijamente durante un largo rato, luego asintió lentamente. Quizá, pero no hoy. Se volvió hacia sus guerreros, y su voz, a pesar de sus heridas, transmitía una clara autoridad. Nos vamos. La conquista está abandonada. Mientras las fuerzas de los segadores de huesos se retiraban, Salaria se encontró rodeada de su propia gente. Cazadores que se habían creído condenados. Ancianos que habían visto su mundo desmoronarse. Jóvenes que solo conocían el miedo y la incertidumbre. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Bores, hablando por todos. Salaria observó el bosque sagrado, viéndolo con otros ojos. El lugar de antiguo poder se había transformado. Ya no era solo un sitio de observancia ritual, sino un símbolo de transformación. Ahora reconstruimos, dijo con sencillez. Pero lo reconstruimos mejor. Las semanas que siguieron fueron quizás las más difíciles de la vida de Salaria. La reconstrucción era más que simplemente remover escombros y reparar estructuras dañadas. Requería reconstruir los cimientos mismos de su sociedad. La matrona había abdicado, su breve descenso a la locura servía como advertencia sobre los peligros del poder absoluto. En su lugar, el círculo de madres había establecido una nueva forma de gobierno,
una que equilibraba la autoridad tradicional con mecanismos de rendición de cuentas y cambio. Me honra su confianza, les dijo al clan reunido. Pero lo que necesitamos no es un líder fuerte. Es una comunidad que comprenda que la verdadera fuerza proviene de la sabiduría, no de la fuerza, gente que sepa cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia. Señaló a los cazadores que la rodeaban. Propongo que lideremos juntos, no como gobernantes y súbditos, sino como socios trabajando por objetivos comunes. La idea era radical, desafiando las premisas que habían regido su sociedad durante generaciones. Pero la casi destrucción que todos habían presenciado había generado un anhelo de cambio, y la demostración de sabiduría poco convencional de Salaria le había otorgado la credibilidad necesaria para proponerla. Durante los meses siguientes, el nuevo sistema fue tomando forma. Las decisiones se tomaban colectivamente, con aportaciones de múltiples perspectivas y una cuidadosa consideración de las consecuencias a largo plazo. El entrenamiento de combate tradicional continuó, pero se complementó con educación en diplomacia, filosofía y el tipo de pensamiento táctico que Alex había introducido. Hablando de Alex, Salaria lo encontró preparándose para partir en un transporte con destino al borde exterior. Sus pocas pertenencias estaban empacadas en la misma bolsa de lona desgastada que había cargado durante todo su viaje juntos. ¿De verdad te vas?, preguntó, aunque sabía que este momento llegaría. Mi trabajo aquí ha terminado, respondió Alex. Pero su expresión era más suave de lo que sus palabras sugerían. Ya no necesitas un maestro. Durante semanas, de hecho. ¿Cómo puedes estar segura? Alex sonrió, con esa expresión genuina que ella había aprendido a valorar por encima de todas las demás. Porque has dejado de preguntarte qué debes hacer y has empezado a preguntarte qué quieres hacer. Esa es la diferencia entre seguir el camino de otro y forjar el tuyo propio. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando a la tripulación del transporte prepararse para partir. Finalmente, Salaria habló. ¿Qué me enseñaste? No se trataba solo de luchar, ¿verdad? ¿Qué opinas? Salaria reflexionó sobre la pregunta, recordando todo lo que había sucedido desde aquel primer encuentro en el cañón del desierto. Me enseñaste que la fuerza no consiste en no ser nunca derrotado. Consiste en aprender de la derrota y convertirse en algo mejor. Casi. ¿Qué más? Que la forma en que sujetas un arma, o cualquier otra cosa, lo dice todo sobre tu relación con ella. Si la sujetas con demasiada fuerza, te vuelves rígido, incapaz de adaptarte. Si la sujetas con demasiada suavidad, pierdes el control por completo. Alex asintió con aprobación. Y que las batallas más importantes no se ganan con espadas. Se ganan cambiando corazones y mentes, mostrando a la gente una mejor manera de ser fuerte. Ya lo entiendes. Alex se echó la mochila al hombro, preparándose para abordar el transporte. Una última lección antes de irme. Siempre. La espada que llevas ya no es de tus hermanas. Tampoco de tus ancestros. Es tuya, moldeada por tus decisiones y definida por cómo eliges usarla. No la deshonres intentando convertirla en algo que no es. Salaria desenvainó su arma por última vez, sintiendo su peso en la mano. El hierro meteórico brillaba bajo el sol de la tarde, su filo aún agudo a pesar de todo lo que había soportado. Pero más que eso, se sentía bien, perfectamente equilibrada, una extensión de su propia voluntad en lugar de una carga heredada del pasado. Gracias, dijo. Pero cuando levantó la vista, Alex ya caminaba hacia el transporte. Se detuvo en la rampa, volviéndose con esa familiar sonrisa sardónica. Estarás bien sin ti. Gracias a ti. Desapareció dentro del transporte, pero su voz resonó una última vez. Oye, niña, ahora sí la sujetas bien. Años después, contarían historias de Saloria la sabia, la guerrera que aprendió a luchar sin luchar, que venció mediante la comprensión en lugar de la fuerza. Pero Salaria prefería la historia de un mercenario humano que le enseñó a un guerrero alienígena que la verdadera fuerza no radicaba en la fuerza con la que se sujetaba el arma, sino en saber cuándo sujetarla. Nunca volvió a ver a Alex, aunque le llegaron rumores de su labor como pacificador, ayudando a resolver conflictos mediante la sabiduría en lugar de la fuerza.
Y a veces, entrada la noche, desenvainaba su espada y practicaba las fluidas formas que él le había enseñado. Movimientos que transformaban el combate en arte, su agarre era ahora perfecto, lo suficientemente firme para controlar, lo suficientemente flexible para adaptarse, lo suficientemente seguro para mostrar misericordia.